Buenas noches, esta es la asesoría número 20 de matemática aplicada a las ciencias. Son las 7 de la noche, vamos a esperar a que se conecte algún alumno. Hola Stephanie, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla y me dice si lo logra ver, que sea por aquí o por WhatsApp. Bien, Stephanie, vamos a comunicarnos entonces por WhatsApp. Cualquier cosa, si no ves la pantalla, me avisas. Vamos a comenzar. Como el día de ayer, vamos a abordar la unidad 5, que es acerca de funciones trigonométricas. Ya este sábado tenemos la asesoría de repaso, en la cual vamos a desarrollar una serie de ejercicios. Lo que hoy vamos a ver es meramente teórico, con algunos ejemplos, solamente para que vayan quedando claros algunos conceptos. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, tenemos que iniciar hablando sobre ángulos. ¿Pero qué es un ángulo? Un ángulo está formado por dos segmentos con un vértice en común. Con frecuencia interpretamos un ángulo como una rotación de una recta respecto a otra. En este caso, y lo podemos ver en esta figura, en este caso, la recta 1, que sería la que se identifica como lado inicial, que sería esta, y la recta 2, que sería la que conocemos como lado terminal. El ángulo se forma entre la rotación que existe entre el lado inicial y el lado terminal.
Y también algo muy importante es que cuando la rotación es en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el ángulo es considerado positivo, es decir, si la rotación va de aquí hacia allá. Pero si la rotación se hace con el sentido de las manecillas del reloj, o sea, siguiendo esa misma magnitud de movimiento, vamos a tener un ángulo negativo. Entonces, básicamente, el ángulo es la rotación respecto de una recta con otra. Vamos a ver para qué van sirviendo la definición del ángulo cuando nosotros estamos de estudiar funciones trigonométricas, o cómo se relacionan las funciones trigonométricas, cómo nos facilitan el determinar los ángulos cuando ya tenemos diferentes figuras geométricas. ¿Cómo se mide un ángulo? La medida de los ángulos es la cantidad de rotación alrededor del vértice para mover R1 respecto a R2. Intuitivamente decimos cuánto se abre el ángulo. Una unidad de medida para los ángulos son los grados. Un ángulo de medida de un grado se forma al girar al lado inicial 1 entre 360. Este sistema sexagesimal también se le puede llamar. Está basado en la circunferencia, en la segmentación de la circunferencia, valga la redundancia, de un círculo. Un círculo tiene 360 grados, entonces respecto a esa unidad de medida, nosotros vamos a ir midiendo los ángulos en esta unidad en grados. En cálculo y en otras ramas de matemática, incluyendo esta que vamos a ver, el método más natural o más común de medir los grados es en radianes. La cantidad que se abre un ángulo se mide a lo largo del arco de la circunferencia de radio 1. Siempre usamos la circunferencia como base para medir los ángulos respecto al vértice del mismo ángulo. Por definición, la medida en radián nos dice que si tenemos un círculo de radio 1, se traza con el vértice de un ángulo en su centro, entonces la medida de este ángulo en radianos, abreviado radianes, es la longitud que hay del arco que se tiene hasta el ángulo. Eso se ve mejor esquematizado de esta forma. Tenemos una circunferencia y la medida de el segmento hacia el vértice, o sea, la apertura esta, es la que nosotros denominamos radianes. Eso es lo que nosotros determinamos como la medida del ángulo en radianos, porque esta medida va a ser constante, no importando cuán grande sea el círculo. Podemos desde los círculos más pequeños hasta el círculo más grande se va a cumplir esta definición. Entonces, la circunferencia que tiene un radio es de 2pi. Por lo tanto, una revolución completa tiene una medida de 2pi radianes. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la circunferencia tiene 2pi radianes como ángulo total. Es decir, esto sería el equivalente a los 360 grados. Un ángulo llano, es decir, la mitad de un ángulo tiene pi radianes. Vamos a hacer una pausa para que se agregue Aníbal. Buenas noches, Aníbal. Hola, ingeniero, buenas noches. Me disculpo la tardanza, pero no podía entrar. No importa, vamos empezando. Me dice si puedes ver la pantalla, por favor. Sí, la veo bien. Ok, perfecto. Bien, entonces continuamos. Para recapitular un poco, estábamos hablando de la definición de un ángulo y de cómo se mide un ángulo. Hasta ahora hemos visto que el ángulo se le denomina de forma vulgar, podemos decir que es la apertura entre dos rectas. Las unidades de medida pueden ser en grados, que se basa en la medida de la circunferencia, que tiene 360 grados, o también en radianes, que es más común, que también se basa en una circunferencia de radio 1. Para este caso, el ángulo total de una circunferencia completa sería de 2pi. Y la mitad de un círculo o un semicírculo sería pi radianes. Y un ángulo recto tendría una medida de pi medios radianes. Un ángulo recto, ¿saben cuál es, Aníbal?
Sí, creo que es de 90 grados. El de 90 grados, correcto. Entonces un Ujú, ángulo de 90 grados es lo mismo que decir un ángulo de pi medio radianes. ujú. ¿Sí? Pi sobre 2 Sí, radianes, sí. o pi medios. Ujú. Un ángulo que Entonces esté, sería, si me permite, sería en ese sentido, mm, pi entre 2 de pi entre radianes, 2. ¿o cómo? Correcto. Sí, correcto. Así Ah, como va. es aquí. Pi medios. Ajá, Así ajá, como hasta aquí donde señalo con el láser. ajá. Ok. Ya. Bien. Entonces, esto es lo que se visualiza aquí. Ujú, Si tenemos un círculo de radio 1, esta sería la apertura de un ángulo de 2 radianes, de pi medios radianes, que ya dijimos que es un ángulo recto, de pi radianes, este ¿a sería qué medio ángulo? círculo, Ajá, ¿a qué ángulo equivale en grados? 180 grados. 180 grados, correcto. Y este sería el ángulo equivalente a un radián. Ujú. Que es 45. Correcto, más o menos, sí. Ajá. Podemos hacer el cálculo. Ujú, Como una revolución completa medida en grados, como les comentaba, es 360, la medida en radianes sería 2 pi radianes. A partir de ese conocimiento, nosotros obtenemos una relación entre estos dos métodos de medición de ángulos, que va a ser muy importante porque en algunos casos, cuando nosotros estamos resolviendo ejercicios, es mucho más conveniente trabajar los ángulos en radianes que trabajarlos en grados, o viceversa. Entonces, es importante ujú. tener una ecuación que nos permita la conversión de ángulos que están en grados a ángulos radianes, o viceversa. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Simple. Si 180 grados es igual a pi radianes, un radián va a ser igual a 180 grados entre pi. O un grado va a ser igual a pi entre 180 radianes. Entonces, para convertir de grados a radianes, vamos a multiplicar por pi entre 180. Y Mm, para convertir de radianes a grados, vamos a multiplicar por 180 entre pi. Esto es un dato, puede parecer muy sencillo, pero es un dato muy importante. Entonces, veamos unos ejemplos. Para tener una idea del tamaño de un radián, observamos que un radián equivale a 57.296 grados y un grado equivale a 0.017445 radianes. Entonces aquí podemos ver la medida de un radián en grados. ujú. Veamos un ejemplo. Ya que tenemos las fórmulas, Aníbal, tú vas a hacer el literal A y Stephanie va a ser el literal B. Aníbal va a convertir 60 grados a radianes y Stephanie va a convertir pi sextos de radián a grados. Tú me das la respuesta por aquí y Stephanie me la manda a WhatsApp. Porque lo voy a intentar ahorita entonces. Anotaron la fórmula, ¿verdad? No, yo la quería anotar ahorita. Bueno, si quieres regreso la lámina para que la puedas copiar. Si me haces el favor para copiar. Ahí está. Ajá. ¿Ya lo puedes ver? Sí, ahorita es esa, la de 180 grados igual a pi radian. Esa fórmula, ¿verdad? Para convertir de grados a radianes, multiplicamos por pi entre 180. Ajá. Y para convertir de radianes a grados, 180 entre pi. Ujú. Multiplicamos.
Pero en el caso mío no son 180, sino que son 60, ¿verdad? No, porque dice, para convertir de grados a radianes, Ah, multiplicamos por pi entre 180. Tú tienes grados, vas a convertir a ajá, radianes. Entonces, los ajá. grados que tienes los vas a multiplicar por pi entre 180. Ah, ya. Es decir, 60 grados por pi entre 180. Ujú. De hecho, para que no te salgan tantos decimales, puedes solo multiplicar, sacar pi, dejar pi como una constante y dividir 60 entre 180. Ujú. Va. Y eso multiplicado por pi, porque generalmente se expresa así como está aquí, pi sextos, 2/3 de pi, o sea, el pi no se multiplica, queda ahí como constante cuando Va, trabajamos bueno. como... Stephanie, ¿cómo vamos? Bueno, Stephanie ya me dio su respuesta, ya vamos a ver si está correcta. Recuerda que era pi sextos radianes, lo vamos a convertir a grados, entonces tendríamos que multiplicar entre 180 entre pi para Stephanie. Es decir, Ajá. pi sextos por 180 entre pi. ¿Aníbal? Sí, todavía lo estoy haciendo porque creo que no me queda muy claro cómo voy empezando, ¿verdad? Y es nuevo para mí. Vale, lo que tienes que hacer es esto. Nos dice, para convertir de grados a radianes, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Ajá. Vamos a multiplicar por pi entre 180. Ya te dije, pi lo puedes sacar. Entonces te queda 1 entre 180. Ajá. Y lo que te dan son 60 grados convertirlos a radianes. Entonces, 60 por 1 entre 180. Y eso, el resultado de eso, por pi. Pero eso lo podemos dejar indicado. O sea, solo me vas a dar el resultado de 60 entre 180. ¿Sí? Ajá. Es que así lo hice, pero bueno, le voy a dar la respuesta, usted me corrige. Lo que Dime, comienza me sale 0.33. ¿cuánto? 0.33 radianes. 0.33 pi sería en todo caso, ¿verdad? Ajá, ajá, pi, ajá. Sí, porque son Ok. radianes, pero Entonces sería 60 por 180. ajá, Entonces sería pi tercios. Divide ajá, 1 entre 3. Sería 0.33, ¿verdad? ajá. O Es lo sea, mismo el resultado, es la misma respuesta. 0.33. Entonces la Correcto. respuesta es correcta. Está correcta, correcto. Vamos a ver con Stephanie. Ok. Decíamos, pi sextos de radian, para convertirlo a grados hay que multiplicar entre 180 sobre pi. Entonces, aquí pi se elimina y nos queda 180 entre 6, que es 30. Yo creo que Stephanie lo hizo al revés. Por eso es que la respuesta no coincidió. Mm, Pero bien, ¿queda claro cómo se hace la conversión de grados a radianes y de radianes a grados? sí, a mí sí me queda claro, genial. Al principio Stephanie, sí, todavía lo estaba analizando, ¿verdad? Pero con la idea que tuve al final sí, sí lo pude hacer y aún no me convencía la respuesta, pero ya confirmado que sí. correcto. Para reforzar esto, se van a la parte 5. A los problemas 5.1 del libro de texto. Todos esos problemas son de hacer conversiones entre grados. Stephanie, ¿alguna duda? Bueno, perfecto. Queda claro entonces. Vamos con lo siguiente. Ángulos en posición normal.
Un ángulo está en posición normal si está en el plano XY, con su vértice en el origen y su lado inicial en el eje positivo de las X. La figura 5 podemos dar unos ejemplos de ángulo de posición normal. Es decir, en el lado X, este que es el eje X, está el lado inicial. Esos son ángulos que están en posición normal. Ya, el ángulo empieza desde el eje X positivo y están en el plano XY. Entonces, cuando dos ángulos en posición normal son coterminales, si sus lados coinciden. En este caso, en esta figura, la figura A y la figura C son coterminales. ¿Qué quiere decir que sean coterminales? Si ustedes ven esta línea que está aquí, que es su lado final, lado terminal, esta es igual a esta. Está en la misma posición. ¿Sí? Sí. El ángulo no es el mismo, porque este ángulo se mide de aquí hasta aquí. En cambio, este lo estamos midiendo toda la circunferencia. Y todavía le agregamos este ángulo. ¿Sí? Pero se llaman coterminales porque tienen el mismo lado, en su posición normal coinciden en los mismos lados finales, terminales. Entonces, para que quede más claro, vamos a encontrar ángulos que sean coterminales con el ángulo de 30 grados en posición normal. Vamos a encontrar ángulos que sean coterminales con un ángulo de pi tercios en posición normal. Entonces, vamos con el literal A. Para hallar ángulos positivos que sean coterminales con el ángulo de 30, vamos a sumar 360. ¿Por qué? Porque si el ángulo está aquí, si le sumamos 360, es decir, vamos a dar toda la vuelta y vamos a regresar al inicio. Entonces, 360 más 30 es 390. 390 es un ángulo coterminal de 30. ¿Sí? Porque ustedes ven, terminan igual. Ahora, si queremos medir otro ángulo coterminal positivo, entonces sumamos por 720, que 720 es 2 veces 360. Es decir, que vamos a hacer un doble giro. En el plano cartesiano habrían, digamos, dos círculos. Dos círculos, básicamente, ¿cierto? Lo que haríamos sería esto. Aquí, voy a usar el lápiz. Lo que haríamos con el ángulo de 750 sería esto. Y terminaríamos aquí. ¿Sí? Entonces, eso con ángulos. Y si queremos otro ángulo coterminal positivo, ¿qué haríamos? Lo multiplicamos o le sumamos 360 más. 360 más, correcto. Entonces aquí le sumamos 360 más y sería otro ángulo coterminal positivo. Ahora, si queremos ángulos coterminales negativos para 30, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de sumarle 360, le vamos a restar 360. Por ejemplo, tenemos 30 menos 360 menos 330. Es decir, que el ángulo va a favor de las agujas del reloj. ¿Sí? Sí. Este ángulo es de 330. Y este que está aquí, este va a ser de 30. Ese vale 30. Correcto. Aquí no hay mucho donde perderse. Este que está aquí vale 30. Correcto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo entiendo, solo me queda una pequeña duda, ingeniero. Y es que, a diferencia de en este caso que es negativo, no se puede multiplicar o sumar como los positivos para seguir generando más círculos dentro del mismo. Perdón, no te entendí, porque casi no se escucha. Ah, Si me lo bueno, repites.
Sí, no, solamente le comentaba una duda. A diferencia de los círculos positivos, que se pueden crear, digamos, círculos y más círculos dentro del mismo plano, en estos que son negativos no se puede. Sí, también, porque por ejemplo, si tú ves en el otro ejemplo de un ángulo en este, aquí, ¿qué es lo que estamos Ujú. haciendo? Sí, Restando 720, que ajá. es el doble de 360. Mm, Estamos, o sea, estaríamos haciendo esto y terminaríamos aquí siempre. Perdón, aquí. ah, ¿Ya? ya, ajá, Entonces es lo mismo. También puedes hacer la resta. ya. Así como hicimos con los Lo único ángulos que cambia positivos. pues, es el giro, ¿verdad? Ujú. Ah, pues sí, esa duda Veamos, me quedaba con eso. ok, veamos el siguiente ejemplo. Para hallar ángulos positivos que sean coterminales con pi tercios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, como estamos trabajando con radianes, ya no van a ser 360 grados, sino que va a ser 2pi. ¿Sí? Y va a ser lo mismo procedimiento. Si queremos otro ángulo terminal, entonces sumamos 4pi, o sea, el doble. Y lo mismo con los ángulos negativos. Restamos 2pi y restamos 4pi o 6pi o 8pi o 10pi. Ahí como cuántos ángulos nos pidan. Y aquí se ve que son ángulos coterminales, pi tercios y 7 tercios de pi. Terminan igual. Igual menos 5 pi tercios. Es lo mismo, trabajar el mismo procedimiento, solo cambia que estamos trabajando con radianes y ya no con grados. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Queda claro? creo que sí. ¿Seguro? Sí, a mí creo que sí me queda claro. Sí. Stephanie, ¿queda claro? Ok, perfecto. Bien, ya vimos conversión de grados a radianes y ángulos coterminales. Ahora vamos a ver los ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales son los que al presentar una posición normal, su lado terminal coincide con los ejes del sistema de coordenadas cartesianas. Así, 0 grados coincide con el eje X, 90 grados coincide con el eje Y, menos 270 grados coincide con el eje Y también, 340 grados coincide con el eje X. ¿Sí? ¿Se entiende cuáles son Ujú. los ángulos cuadrantales? Todos los que coincidan con los ejes del plano cartesiano. Eje Y o eje X. Ya, sí, sí, ¿Ya se sí entiende? lo comprendo. Sí lo comprendo. Ok. Entonces, para determinar si un ángulo cualquiera que nos den es cuadrantal, si estamos trabajando con grados, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 90. ¿Sí? Dividir entre 90. Entre 90 grados, pues como los cuadrantes van en ángulos de 90, 90 grados, 90 Ya, grados, 90 grados, 90 grados. ajá, Entonces, para, ya. para descubrir si un ángulo que nos den cualquiera es cuadrantal, tenemos que dividir entre 90. Si el resultado es un número entero, es cuadrantal. Si no es entero, o sea, si da decimales, entonces es no cuadrantal. Ah, ¿Se entiende eso? sí, Stephanie. Ok. Si estuviéramos trabajando con radianes, ¿entre qué tendríamos que dividir? perdón, Ingrid. Si estuviéramos trabajando con radianes, ¿entre qué número tendríamos que dividir? Y si se puede, y si se pudiera descubrir si son cuadrantales de la misma forma. Entre pi. Sería entre, ¿cuánto equivale a 90 grados en radianes? eh, pi, no, No, pi son 180. ajá, equivale a Entonces, 90 grados, ¿cuánto es en radianes? Si de aquí a aquí es pi, ¿cuánto es aquí?
180. No, si de aquí, del eje, en todo el eje X, en toda la extensión, son 180 grados. Ajá. Eso lo sabemos. Sí. De aquí a aquí son 180 grados. Ajá. En radianes son pi radianes. Ajá. Entonces, hasta aquí, ¿qué ángulo se mide en radianes? 90 grados. 90 grados, pero en radianes, ¿cuánto es? Sería. ¿Esto aquí qué es? Exactamente qué es? Es la mitad, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿entre cuánto sería? Entre dos. Entre Entre dos. 2. Correcto, pi medios. Ajá. Ahora, cuando Ah, trabajamos con radianes no lo podemos descubrir de la misma forma porque en radianes generalmente nos van a dar números que no son, que no son enteros. Entonces, si nos piden ángulos cuadrantales, lo mejor es hacer la conversión y trabajarlos en grados. Siempre trabajar en grados. Si nos piden ángulos cuadrantales, mejor conviertan el ángulo que les dan en grados. ajá. Si está en Ah, radianes. ahora me queda claro y porque sí, creo que no estaba muy familiarizado con eso. Ahora sí, ya lo completan. Ok, qué bueno. ¿Alguna duda, Stephanie? No, bien. Entonces vamos a ver, vamos a determinar los siguientes ángulos si son cuadrantales. 450. Vaya, Aníbal y Stephanie y me dan sus respuestas. Determinen si 450 es un ángulo cuadrantal. 450 entre 90 me da 5. ¿Cuánto? 5, ¿Cuánto? Perdón, sí. casi no te escucho, Aníbal. Eh, según la fórmula que nos dio anteriormente, 450 para comprobar si era cuadrantal, se dividía entre 90, ¿verdad? Correcto. Ajá, y me da 5. Entonces, ¿es cuadrantal o no es cuadrantal? Sí, es cuadrantal porque Sí, es no lleva cuadrantal. decimales. Entonces, 450 de 95 sí es cuadrantal. ¿Y Ajá, 680? Deja que lo resuelva Stephanie, por favor. ok. Espero tu respuesta, Stephanie. 680. ¿Es cuadrantal o no es cuadrantal? Correcto, no es cuadrantal. Porque Sí, es da cuadrantal un porque número sale decimal. de 5 y esos son decimales, ¿verdad? Correcto. Entonces, Ujú. no es decimal. No, No es ese no. cuadrantal, perdón. Eh, el primero sí y el El segundo primero no sí es. y el segundo no. Correcto. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto? No, no me queda claro. Estefan, ¿alguna pregunta? A menos, No hay duda. Perfecto. ¿Perdón, Aníbal? no, a mí no me queda duda, le comentaba. No te escucho muy bien. ¿Aníbal? No, Te escucho como cortado. Bueno, si no hay preguntas, me escucha muy eh, bien, que digamos. ok. Eh, Esto era lo que tenía preparado para hoy. Son conceptos bien básicos, bien simples, pero que nos van a ayudar a poder abordar la unidad de una forma mucho más sencilla. El sábado vamos a ver un poquito más de teoría y vamos a empezar a resolver ejercicios un poquito más complejos. Entonces, les pido por favor que estén muy pendientes de la clase, que asistan, que es lo más importante, y que comencemos a resolver la tarea 4. Y si tienen dudas de cómo se resuelven los ejercicios, escríbanme para poderles ayudar con tiempo. No dejen las cosas a última hora, por favor. Sí, ingeniero, respecto a la tarea, ingeniero no me escucha.
casi que no te escucho, Aníbal. Ah, bueno, le voy a escribir entonces, después. Sí, sí, te los envío, se los envío más tardar el día de mañana. Va, le voy a escribir respecto a la tarea mañana temprano. Ok, entonces si tienes dudas con la tarea, escríbeme en el mensaje privado y yo con gusto te ayudo. Va, gracias, ingeniero. Mañana le voy a escribir temprano, oiga, porque mañana voy a O- empezar la tarea. ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por su Buenas noches. asistencia, muchas gracias por su atención y pasen feliz noche.